Hoy, viernes 3 de diciembre, siendo las 19:48 horas, esto es Mundo Interior. Buenas tardes allí en Perú. Hoy tenemos un mundo interior muy especial, creo que nuestro primer mundo interior internacional. Tenemos el honor, el gusto y el placer de contar con nosotros con Irene Arce. Irene es una amiga de toda la vida, podría decir yo, aquí de Mundo Interior, y bueno, una compañera de aventuras. Ella es editora, correctora, traductora, periodista e investigadora independiente para artículos en medios nacionales y extranjeros. Cuando dice nacionales se refiere al Perú. Para libros, también programas de televisión, proyectos académicos y de arte. Asimismo, Irene ha participado en varias publicaciones de corte cultural y colaborado con frecuencia en foros Vox y muestras de Supay Fotos, lo que debe ser eso, mamita, colectivo fotodocumentalista. Recibimos todo tipo de solicitudes al final de Mundo Interior. Además, con un equipo multidisciplinario desarrolla un proyecto editorial y artístico sobre la arquitectura de Torodo Krong y el periodo moderno en Lima. Por otro lado, investiga al APRA en 1932 y la aparición de los partidos políticos de masas en el Perú. En paralelo trabaja proyectos web, audiovisuales y multimedia que se vinculan con el narcotráfico, con los problemas medioambientales del país, así como con su historia republicana. Ha producido los mediometrajes Meraya en el 2019, Diálogo Chichasmi en el 2009. Desde el 2018 articula varias de estas iniciativas a través de Mirada Libre, Asociación Cultural. Y para buscar eso se puede ir a www.miradalibre.org. Es con un sumo placer que le doy la bienvenida a Irene Arce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le había puesto había quitado el sonido porque acá hay mucho movimiento en las calles. Hay mototaxis acá, ¿no? En el barrio. Entonces se escuchan muchas motos, así. Y es práctico, ¿no? Pero ruidoso. Y también, eh, no sé si eso sea un fenómeno también en Buenos Aires, pero hay muchas bandas. Gente que se pone a tocar música en las calles, pero porque a cambio de dinero, ¿no? Es como un reflejo de la crisis económica, que antes eso no existía, ¿no? Inclusive se visten de shipibos cuando no lo son, ese tipo de, no sé, de expresiones hay. Eh, bueno, muchas gracias por la introducción. Eh, Uno de los textos que quisiera leer, no íntegramente, pero por partes, es uno que se llama La muerte y la vida de Manuel González Prada. Él justamente fue uno de los mayores críticos y pensadores, ¿no?, del siglo XIX y XX, y estuvo en la guerra con Chile, eh, y, y, de hecho tiene una parte que no lo voy a leer ahora, que habla de por qué Chile es mejor, ¿no? Tenía esa clase de, que, bueno, se pueden interpretar como provocaciones, ¿no? Pero yo diría que son reflexiones. Entonces, eh, al texto, La muerte y la vida. Ya comienzo a leer. A ver, pobres o ricos, ignorantes o sabios, nacidos en chozas o palacios, al fin tenemos por abrigo la mortaja, por lecho la tierra, por sol la oscuridad, por únicos amigos los gusanos y la podre. La tumba, digno desenlace del drama. Hay gran dolor en morir o precede en la última crisis un insensible estado comatoso. La muerte unas veces nos deja morir y otras nos asesina. Algunas presentan indicios de consumirse con suave lentitud, como esencia que se escurre del frasco por imperceptible rajadura, pero otros sucumben desesperadamente, como si les arrancaran la vida pedazo a pedazo con tenazas de fuego. En la vejez se capitula, en la juventud se combate.
Quién sabe la muerte sea, primero un gran dolor o un pesado amodorramiento, después un sueño invencible, enseguida un frío polar, y por último, algo que se evapora en el cerebro y algo que se marmoliza en el resto del organismo. A ver, voy a bajar, esas son las primeras dos partes. Ya. Voy a ir avanzando aleatoriamente por fragmentos. El cadáver en descomposición, eso que según Bosset no tiene nombre en idioma alguno, resume para el vulgo lo más tremendo y espantoso de la muerte. Parece que la póstuma conservación de la forma implicara la supervivencia del dolor. Los hombres imaginan, no solo muertos, sino muriendo a pausas durante largo tiempo. Cuando la tumba se cambia por el horno crematorio, cuando la carne infecta se transforma en llamas azuladas y el esqueleto aprisionado en el ataúd sucede al puñado de polvo en la urna cineraria, el fanatismo habrá perdido una de sus más eficaces armas. Eh, a ver, sigo bajando. La naturaleza no aparece injusta ni justa, sino creadora. No da señales de conocer la sensibilidad humana, el odio ni el amor. Infinito vaso de concepción, divinidad en interminable alumbramiento. Madre toda seno y nada corazón. Cree y crea para destruir y volver a crear y volver a destruir. En un soplo desbarata la obra de mil y mil años. No ahorra siglos ni vidas, porque cuenta dos cosas inagotables, el tiempo y la fecundidad. Con tanta indiferencia mira el miramiento de un microbio como la desaparición de un astro, y rellenaría un abismo con el cadáver de la humanidad para que sirviera de puente dormida. Después, hay modos y modos de morir. Unos salen de la vida, como espantadizo reptil que se guarece en las rajaduras de una peña, otros se van a lo tenebroso, como águila que atraviesa un nubarrón cargado de tormentas. Hablando aquí sin preocupaciones gazmoñas, es indigno de un hombre morir demandando el último puesto en el banquete de la eternidad, como el mendigo pide una migaja de pan a las puertas del señor feudal que siempre le vapuleó sin misericordia. Vale más aceptar la responsabilidad de sus acciones y lanzarse a lo desconocido, como sin papeles ni bandera el pirata se arroja a las inmensidades del mar. Y bueno, voy a leer un par de parrafitos más y ya está. A ver. ¿Por qué negar la perversidad humana? Hay hombres que matan con su sombra, como el manzanillo de Cuba o el dúo Upas de Java. La humanidad, como el océano, debe ser vista de lejos, como el tigre merece un bocado, no una caricia. El mérito engendra envidias, el beneficio produce ingratitudes, el bien acarrea males. Y de ahí, ¿qué más dice? Allá. La celeste armonía que Pitágoras escuchaba no será el gemido exhalado por las humanidades que habitan en las moles del firmamento. Donde quiera que nos transportemos con la imaginación, donde concibamos la más rudimentaria o la más perpleja manifestación del ser, ahí está la amargura y la muerte. Quien dijo existencia dijo dolor, y la obra más digna de un dios consistiría en reducir el universo a la nada. Y ya la última parte, ya está. Ninguna luz sobrehumana nos alumbró en nuestra noche, ninguna voz amiga nos animó en nuestros desfallecimientos. Ningún brazo invisible combatió por nosotros en la guerra secular con los elementos y las fieras. Lo que fuimos, lo que somos, nos lo debemos a nosotros mismos, o lo que podamos ser, nos lo deberemos también. Para marchar no necesitamos ver arriba, sino adelante. No pedimos la existencia, pero con el hecho de vivir aceptamos la vida. Aceptémosla, pues, sin monopolizarla ni quererla eternizar en nuestro beneficio exclusivo. Nosotros reímos y nos amamos sobre la tumba de nuestros padres, nuestros hijos reirán y se amarán sobre la nuestra. 1890. Ya, eso es. Estas son las selecciones. Una gran selección. Gracias, Irene. Qué fuerte este muchacho. Lo había olvidado. Tengo 3 preguntas en realidad. Una, sería bueno que nos cuentes, yo sé un poco, pero seguramente Carlos y Maxi no tanto, sobre quién es este personaje, quién es Manuel González Prada. Y tenía una pregunta también que es como bipartita, en el sentido de por qué elegiste estos textos
Ujú, Y la tercera parte, ¿qué pensás vos que es la muerte? ujú, Porque ya. no hace mucho yo tuve un poco una reflexión con respecto a eso. Igual no lo tengo resuelto, Maxi debe saber más el tema, pero sí entiendo que hay algo en mi formación filosófica, digamos, que tiene que ver con Platón, que en el fondo eh, no termino de creer mucho en la muerte. Yo me acuerdo que hay una frase de Lacan, de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, Ujú, que dice que en realidad la muerte es una cuestión de fe. Nosotros creemos que no vamos a morir, porque si no, esto sería insoportable, digamos. Que ujú, no es algo verificable. Todo tiene, eso de la certeza de la muerte no es tan verificable. Entonces yo pensé que en el fondo lo que queda, lo que me queda a mí sobre ese tema, es como que no es que no termino de creer, sino que pienso que es algo constante, digamos, ¿no? Que ujú, uno, no sé, se va, y lo pienso también pensando en mi nene, en León. Él lo vive permanentemente, o sea, se va la mamá y es una desgracia, o sea, se fue mamá ujú, y no se sabe si va a volver, o sea, puede que no vuelva nunca más. Entonces como que lo pienso, por eso te pregunto a vos, pienso la muerte no como algo que nos está esperando, sino que ocurre todo el tiempo. Así que quizás por eso te quería preguntar qué pensabas vos. ujú. Claro. A ver, pero a ver, yendo por partes, a ver, ¿quién es González Prada? Eh, bueno, él tuvo varias etapas, ¿no? Pero la más recordada quizás sea la final, ¿no? Porque ahí sí se mete a hacer política y a raíz del fracaso, ¿no? Que hubo eh, por la guerra con Chile, antes, después, ¿no? Como siempre, ¿no? Y, y la cosa es que él fundó el primer movimiento anarcosindicalista en el Perú y luchó por la jornada de las 8 horas, que es algo que ahora está en la ley, ¿no? Pero no se cumple. ¿No? La gente acá, como me imagino allá en Argentina, trabaja muchísimo, ¿no? 10, 14, 16 horas, incluso trabajos precarios. Entonces, yo no sé qué pensaría González Prada con lo que está pasando ahora, pero yo creo que volvería a organizar a los anarcosindicalistas, porque era una situación similar. Eh, Fue también eh, director de la Biblioteca Nacional, eh, criticó a Ricardo Palma, que es uno de los intocables de la cultura peruana, eh, por escribir cosas soeces como marginalia, como detalles así en los libros de la biblioteca. Y eso tendría que investigarlo un poco más, pero eh, yo creo que, o sea, él fue quien sentó la base de la generación de José Carlos Mariátegui y de Ayala La Torre, ¿no? De los que realmente impulsaron el desarrollo de, no solamente de un pensamiento de izquierda, pero sino de un pensamiento crítico hacia el cambio en el siglo XX, ¿no? Todos como que se remiten a González Prada, ¿no? Por estos análisis que hace eh, no solamente de la política, ¿no? Porque, por ejemplo, fue, tenía estas cosas, ¿no? Como que sus grandes hits, por así decirlo, o cosas que pegaban mucho, ¿no? Que era que el Perú es un organismo enfermo, ¿no? Donde se pone el dedo sale la pus, o la historia de todos los gobiernos eh, del Perú se puede resumir en 3 palabras, ¿no? Que es imbecilidad en acción. Entonces, la gente, mucha, sí, sí empató con estas ideas eh, de estos gobiernos que constantemente iban defraudando al pueblo, ¿no? Y justamente él fue una de las personas que empezó a dotar al pueblo de este carácter de acción, ¿no? Porque
o sea, la contracara de la imbecilidad en acción era la del pueblo, la versatilidad en movimiento, ¿no? Entonces, antes de eso, como que no se había tomado en cuenta como actor político en serio. Entonces, esa es diría que la importancia de González Prada. Luego, ¿por qué elegí este texto? Porque es quizás uno de los menos conocidos, ¿no? Porque como tiene toda esta parte política, incendiaria, ¿no? No se conoce mucho esta faceta reflexiva que hace González Prada sobre la propia condición mortal, ¿no? de los humanos. Es interesante también porque toma como que conceptos bien clásicos, ¿no? Como que la muerte es la gran niveladora, ¿sí? Con los de la ciencia de su época, y, o sea, que el positivismo por un lado, pero va un poquito más para allá, ¿no? Es como que no se queda en eso tampoco. Y eso de creación y destrucción constante, parece que justamente también se relaciona a lo que decía, ¿no? De que son procesos simultáneos, o sea, no se puede desligar uno del otro. Bueno, otras preguntas quisieran hacer. Ah, no, me estaba olvidando una parte. La última pregunta, que era, ¿qué significa la arte para mí? Bueno, ya no me lo cuestiono tanto, pero digo que no es que realmente pueda saber, ¿no? Porque las veces que puedo morir ha sido tan abrupto que ya, pues era como que estás en ese, ¿no? O sea, estoy pensando concretamente, hace como 6 años tuve un accidente en que de repente me desmayé, ¿no? Y, y entonces eso fue como un síncope, ¿no? Perdí la conciencia. Y ahí se descubrió que en familia había como que una tendencia congénita a los problemas cardíacos, ¿no? Y que mi bisabuela había muerto muy joven y todo eso. Entonces fue como que tan, tan en un instante que, no sé, a veces pienso que cualquier reflexión puede ser inútil, ¿no? Porque sucede, ¿no? Pero mientras tanto, acá estamos. Vos, Irene, mencionaste, bueno, recién lo acabaste de decir, esta idea que elegiste estos textos porque es la faceta menos conocida, ¿no? Que es más conocida la dimensión política. ¿Existe, pregunto desde la absoluta ignorancia, o vos ves alguna articulación entre este pensamiento quizás poético, cosmológico, con las tomas de posición y de organización política, o es que son como caminos escindidos? Mm, yo creo que de alguna manera no hay una relación tan directa, pero estos textos los escribió González Prada porque cada vez que le nacía hijo, aparecía misteriosamente muerto en la cuna. Y se sospecha que era venganza política. O sea, tenía tantos enemigos que, que le daban por donde más le dolía, ¿no? O sea, 2 de sus hijos murieron así y el tercero lo tuvo fuera del Perú para evitar esta situación. Y lo otro también
es esta figura un poco idealizada también de la juventud, ¿no? Que ellos son como los que realmente van a llevar la batuta. Y por otro lado es contradictorio porque cuando González Prada no sé, idealizaba, ensalzaba, ¿no? A los jóvenes a que se unieran a ese movimiento de más incipiente, él ya era un anciano, ¿no? Era una persona mayor. Entonces, claro, pero él no era de ese bando y sin embargo estaba participando en la organización. Una pregunta, ¿de qué año es? ¿En qué año hace estas actividades de organización con respecto a la juventud? Desde más o menos después de la guerra con Chile, que eso fue en 1883, hasta su muerte en 1919. O sea, Ah, no dejó de la política en ese periodo. esta incitación a la juventud, ¿no? Yo no conozco al autor, no lo conocía, pero esta incitación a la juventud es interesante, por lo menos acá en América Latina, porque uno lo tiene a pensar, incitación a la juventud o esta fe o esperanza de puesta en la juventud, en un cambio histórico, político. Este autor como José Inés, el autor, parecen coincidir porque también a la juventud como digo, incluso la juventud no es una cuestión etaria nada más, sino que aparece como un grupo con una identidad propia que va a ser el motor o el actor principal de un cambio. Hay un desprecio por la experiencia y un desprecio por el saber acumulado por la vida, ¿no? Quiero decir con esto, y te pregunto, ¿no? Si cómo lo ves en tu país o cómo lo ves en América Latina, eres periodista, que finalmente mucha de esta apología de la juventud es un escudo para conseguir la misma corrupción, ¿no? O para deslindar responsabilidad, quizás. También. Pero la última vez que estuve en Buenos Aires, que fue en 2016, con Sancho terminamos y había un par de personas más en el Café San Bernardino. Y ahí eh, estuviste hablando, Sancho, de uno de los ejercicios clásicos que hacías con tus estudiantes ahí en el penal, y era el tren, ¿no? Si va a matar al anciano, la dirección del lo de, creo que era de ontología y consecuencia, por ahí va el asunto. Entonces, claro, lo que comentaste allí fue que del 90 y tanto por ciento de las personas siempre elige si pudiera salvar a los pibes o al anciano, a los pibes, ¿no? A los jóvenes justamente porque por el futuro prometedor, etcétera. Pero claro, o sea, y si el anciano fuera un sabio, no un amauta, alguien eminente, ¿no? Y los otros fueran, no sé, pues gente de lo peor que simplemente va a replicar o sea, lo que no queremos o quisiéramos, mejor, o sea, ¿cómo le explico? Que representa real físico y se van a ir diluyendo. Y estas nuevas generaciones quizás no prometidas con los problemas así del mundo real, por así decirlo, sino por otros son nuevas, ¿no? Pero eso también, o sea, es problemático, ¿no? En el sentido que, allá de los efectos, ¿no? Que pueda tener,
son estas brechas nuevas que se van creando. Entonces, tampoco no soy muy, no sé, optimista sobre la juventud, ¿no? En general, o los humanos, ¿no? O sea, que ahorita estamos, o sea, se invierte demasiado en ciertas cosas y los problemas siguen siendo los mismos. Entonces, o sea, por un lado tienes todas estas inversiones en tener estos carros y robótica fantástica y sigue habiendo hambre, ¿no? Entonces, creo que la paradoja simplemente se hace más grande. Yo coincido contigo que vivimos un tiempo diferente, un tiempo especial, que es nuestro tiempo con mar en que navegamos de las nuevas tecnologías. Siempre en la historia de la humanidad hubo nuevas tecnologías, hubo nuevos hallazgos y hubo nuevas mareas, digamos, ¿no? Pero siempre han permanecido las mismas preguntas, los mismos interrogantes, las mismas miserias. Y finalmente esa cuestión central, y es si logramos despertar la conciencia de que somos responsables de nuestra vida, qué hacemos de nuestra vida, qué hemos decidido hacer de nuestra vida, y que tenemos una responsabilidad frente a nuestra propia vida, incluso antes que a la del demás, o están vinculadas, ¿no? Y en ese sentido, sí, como dices, pero los narcóticos cambian, ¿no? Si se modifican, pero sí hay narcóticos. Al ser humano le encantan. Claro, Sí, si no, no existirían tantas opciones, ¿no? claro, entonces siempre hay unos, hay otros, van cambiando, pero la cuestión es cómo salir de casa y tratar de no volver nunca, ¿no? De sí mismo. Y, y no es esa masa la que va a abrir caminos nuevos, ¿no? En todo caso puede intuir algo y seguir a alguien, ¿no? Pero no. Yo quería preguntarte, en el contexto de esto que estando, ¿qué piensas que es la función, la tarea del periodista? ¿Cómo sientes la tarea del periodista que fue en sus inicios de un factor central para construir una sociedad democrática, una sociedad más igualitaria, más equitativa? Ya, perdón. No, por favor. En tanto era el periodista ha sido, y seguramente lo es, también quien investiga, quien pone a la luz, quien alerta. Y sin embargo, hoy vemos en una porción no menor, un periodismo amarillo, tanto en como en lo que sea, un periodismo irreflexivo. ¿Cómo piensas el periodismo en este mundo y en tu Perú, ¿no? Bueno, en el Perú es un poco frustrante, imagino que como en cualquier lugar de América Latina, ¿no? Que se pueden denunciar escándalos de corrupción, deponen a personas responsables en ese momento, pero es casi como un cambio de bandas delictivas, ¿no? Es como que cambias esta mafia por otra, ¿no? Sale Odebrecht y entran los nuevos, ¿no? Que no los conoces y de ahí los llegas a conocer y terminan siendo una mano de delincuentes y así, ¿no?
es como un ciclo de figuritas que van rotando. Entonces, me parece que es un deber que el periodismo debe mantener, de ir denunciando cuando hayan estos abusos, ¿no? Económicos, políticos, ¿no? De donde vengan, pero de ahí a que haya una consecuencia real es difícil, no que no hay, pero creo que ahorita quizás el mayor valor del periodismo es vincular diferentes disciplinas y a través de diferentes también medios, ¿no? Entonces, tú puedes tener unos científicos peruanos y extranjeros investigando sobre el árbol de la quina, ¿no? Que hay muy pocos ejemplares, es un problema ecológico, de conservación, para las comunidades, etcétera. Pero muchas veces no hay una vinculación directa entre el hallazgo de los científicos, el trabajo empírico que hacen las comunidades en los Andes y, no sé, diferentes actores, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que puede hacer el periodismo es como que traducir, entre comillas, ¿no? Este lenguaje académico y también lo que se encuentra y hacerlo como que mucho más accesible a diferentes clases de público, o sea, por internet, o sea, por la web, prensa escrita, etcétera, que eso conlleve a fortalecer los trabajos de conservación en torno al árbol de la quina, ¿no? Y que el bosque se vaya regenerando, ¿no? Parece que por ahí habrían aportes, ¿no? En grupos que están en lo mismo, pero que tienen diferentes lenguajes, ¿no? Y eso respondiendo a tu pregunta. Y algo que se me ocurrió antes de que me preguntaras eso, era sobre los narcóticos, ¿no? Si bien siempre hay nuevos, van cambiando, ¿no? Se traslapan. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, ¿no? Entre la religión como opio o la tecnología actual es que con lo que se está haciendo ahora, quizás, ¿no? De lo que dicen, por primera vez el ser humano llega a ser inmortal, ¿no? O lo más cercano a la inmortalidad. Entonces, esa utopía de vivir para siempre, por lo menos ser inmortal, ¿no? Eso es algo que como psicológicamente o filosóficamente podrían aguantarlo, ¿no? Si a mí me preguntaran, oye, ¿vas a vivir 1000 años, 2000 años? Yo creo que no aceptaría, ¿no? Pero hay gente que realmente le gusta esa idea y la aceptaría sin pensar, como que ya, para siempre, ¿no? Y, y de hecho, creo que sí plantea como que un cambio de época, un cambio en muchos aspectos que quizás no sé, pues, nunca antes se ha logrado hacer eso, ¿no? Y si en este siglo realmente llegan a hacerlo, sería, no sé, un shock, ¿no? A la existencia. No sé qué piensan ustedes de este proyecto transhumanista hacia la inmortalidad. ¿Sabés qué? No sé bien qué es eso. No sabía. Contanos. ¿Qué significa que el hombre ahora ha llegado a ser, el ser humano ha llegado o está llegando a ser inmortal? ¿Por qué? En el sentido que, o sea, porque justamente eh, en estas fronteras cada vez más difusas, ¿no? Entre el ser humano y la máquina, y la tecnología, eh, vas a poder ser así, o medio androide, o tener a tus nanorobots que te regeneren el tejido que está dañado, entonces tener un hígado en buen estado, el corazón te lo destraba, es como que tener ese servicio técnico constante, ¿no? Para que no ande fallando, por un lado.
y realmente tu tejido no da, es que se incorporan partes de la máquina para suplir, ¿no? Esa deficiencia y así dures siglos, ¿no? Ese es como que uno de los objetivos, ¿no? De cierto sector de la ciencia. Entonces ya no eres realmente humano, no eres robot, eres como una cosa extraña, diferente. Bueno, en ese sentido, entonces, no hay mucho dilema, digamos, porque ya no serías más ser humano. Por ende, no, no hay un problema ahí, digamos. No digo, no hay un problema con la definición de ser humano, sigue siendo mortal. Esto sería otra cosa, ¿no? Sí, pero no, y después con las dudas, quizá las preguntas, es como todo ese, no creo que de repente Plinzer, ¿no? Al revés, ¿no? Es como que el robot se pueden encontrar y, no sé, la mortalidad como la conocíamos puede ir cambiando, ¿no? Sí, yo algunas cuestiones había leído por ahí con esto del transhumanismo que pareciera ciencia ficción a lo Blade Runner. Si venimos más para acá, es complejo, ¿no? Claro, pero hasta por el reemplazo de determinados órganos llegaría a tal punto en que prescindiríamos de... A ver, orgánicamente se mantendría el cerebro, sería donde Ujú. radicaría nuestra, entre comillas, psique, nuestra alma. También eso podría ser minado más adelante. El Eh, cerebro. claro, sí, sí. Ok. Sin, claro, entonces sería, no sé, el tema con, sin embargo, yo creo que los problemas se seguirían manteniendo, algunas cuestiones, porque ¿quiénes son los que accederían a esta salud perfecta? O a esta, a ver, saquemos el tema de la inmortalidad o de vivir 100 años, pero de tener algo que nos esté más o menos arreglando permanentemente. Muy probablemente sería un grupo social determinado, como pasa ahora, ¿no? Podemos medir no sé, podemos decir que la gente vive hasta el promedio de vida son, no sé, 70 años. Sí, pero tomando en cuenta ciertos grupos que tienen acceso a la medicina, etcétera, ciertos cuidados, ¿no? Claro, sería como que ampliar la brecha entre una élite y otros grupos sociales que no tienen el acceso a estos beneficios tecnológicos. Claro, sí, no sé, ahora pensando en lo que hace como en una distopía de ciencia ficción, ¿no? Una Ujú. élite inmortal y nosotros, no sé. Que colonice otros planetas. No, eso es lo que dicen, o sea, finalmente se gastan muchos recursos tratando de ver si hay agua en Marte, en la Luna, no sé qué, ya que los pobres se jodan, que se queden en la Tierra y de ahí los ricos se van. Igual se tendrían que llevar algunos para que hagan las tareas prácticas Los robots lo harían, los esclavos. Pero mira, curiosamente, o sea, ya creo que este año se cumplen 100 años del término robot, ¿no? De cuando primero se comenzó a utilizar en la ciencia ficción, en Karel Čapek, ¿no? Que él tenía están llamando, un ratito, Karel Čapek, que tenía esta obra llamada RUR, que era la fábrica de robots de Rostum, Universal Robots, ¿no? Y Mocheco, así robota, era trabajo mecánico, eh, obligatorio, servidumbre. Y, y cuando salió, o sea,
no se lo tomaba, se le tomaba como ciencia ficción, ¿no? Y leía 100 años después cosas que se pueden rescatar de ese texto que parecen, no sé, perdón, Muy insistente. eh, sí, espérate, déjame responder al toque. Esto, tecnología intrusiva. Ya. Eh, sí, decía que se podían rescatar como y relacionar al contexto que estamos viviendo ahora. Entonces, ya. Eh, eso. Entonces, yo sí, o sea, y regresando a una de las cosas iniciales, ¿no? O sea, ¿por qué Prada? Porque yo creo que hay tantas incertidumbres, ¿no? De lo que podría llegar a significar la muerte en nuestros tiempos, que, no sé, es un tema recurrente, ¿no? Que nos acompaña. Es como contracara, ¿no? De la existencia. Y pues, no sé cómo ustedes lo perciban. Yo creo que tengo siempre presente la película Highlander, no sé quién la dirigió, pero estaba, ¿cómo se llama? Christophe Lambert. Christophe Lambert, Sean ¿no? Connery. Un francés. Era un francés, él es francés, ¿no? Que él quería, porque Eso era no. Highlander el último inmortal, ¿no? Porque en el fondo se tenían que matar entre ellos para volver a lograr la mortalidad. Todo vestigio de lo humano que tenga el trans o lo transhumano va a querer morir. Eso pienso yo. Va a querer ganarse la mortalidad, que en el fondo de alguna manera es ganarse la vida, ¿no? Yo siempre pienso en Nietzsche cuando surgen estos temas, ¿no? La capacidad que tuvo tanto el tema de la muerte o la vida, o ese binomio Eros-Tánatos, siempre pienso en Nietzsche cuando el tipo logra pensar la temporalidad circular, ¿no? El retorno del instante, que de alguna manera vence la sincronía, digamos, ¿no? Vence la temporalidad sincrónica. Entonces se convierte en algo que gira sobre sí. Por ende, no hay principio y fin, finalmente. O sea que no hay ni nacimiento ni muerte, como que hay solo el instante, ¿no? El Augenblick, el parpadear de los ojos. Lo que hace que se pueda pensar una existencia auténtica desde el momento, y no una ascética, digamos, una negación de la existencia de esta en pos de una promesa de un paraíso, o en el caso de Platón, el mundo de las ideas, otro mundo real. Que lo único que hay es el instante. Yo creo que en ese sentido pensaba cuando te preguntaba sobre el tema de la muerte, porque hay algo que siempre me lleva a pensar que no existe tal cosa como la muerte, pero es como, me refiero a que es inasible, es inasible, es inalcanzable, diría hasta imponderable. Imponderable en el sentido de que no se puede ponderar, no se puede pensar, no se puede cotejar. No es algo que... Yo creo que mi maestro, que Jean-Luc Marion, el tipo habla de ese tema, ¿no? Como que la muerte como algo que nunca termina de ser, ¿no? Si bien... pero
Bueno, eso con respecto a eso. Pero quería volver sobre el tema que te preguntó Carlos, parece algo muy importante, el tema del periodismo, porque me acuerdo de una charla que tuvimos cuando defendí la tesis allá en París, me junté con Dussel, estaba Carlos también, y, y hablamos horas, y él me decía que era muy importante para Venezuela como supuesto como quinto poder, o cuarto, no sé qué número sería. Eh, Cuarto, cuarto. Cuarto. Bueno, el quinto sería, había algo como una cosa de la sociedad civil, el poder ciudadano, algo así. Pero en todo caso, Ya. yo creo que no, hoy por hoy es lo contrario, ¿no? Es decir, no es eh, un poder aparte, sino que es parte del poder, digamos. El periodismo funciona eh, eh, para el capital. O sea, muy sencillo, no hay mucho más. Por ende, lo que se me ocurre preguntarte es si existe, más allá de, Carlos te preguntaba cuál es el rol, cómo pensás vos ahora, si vos ves que existe esa investigación, que existe ese periodismo que realmente investigue o que cuente alguna otra cosa, más allá de someterse a los designios del capital. Si eso vos lo ves en algún lado, más allá de lo que vos lo ejerzas, o si no es mejor terminar con el periodismo y listo, dedicarnos a otra cosa. O sea, hacer o política o digo, eh, porque al parecer le cuesta mucho escaparse del yugo del capital. Sí, pues. No, de verdad que es un problema serio. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un diario local acá, y eso pasaba no solamente donde yo estaba, sino en varios diarios así de circulación nacional. Era que estaban las familias intocables, ¿no? Que era los Romero, los Grecia, ¿no? Los banqueros, los terratenientes, ¿no? Que no importa el chanchullo que hicieran, era como que eso no va a salir, olvídate, ¿no? Entonces era como que ya una autocensura establecida, ¿no? Eso ha cambiado a través de algunos portales del Internet, por ejemplo, Ojo Público y del reportero, ¿no? Gustavo Gorriti. O sea, yo creo que en ese sentido, quizás la misión primigenia, ¿no? Que se hablaba del Internet como espacio más libre, que ahora también está siendo cuestionada, ¿no? Piensan, o sea, ahorita el Internet también está funcionando como un espacio de opresión, ¿no? En que todos somos ganado de datos, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Y, y para que armen publicidades. Pero a pesar de ello, o sea, de estas barreras que se están armando entre Facebook y estas compañías que intentan colonizar espacios virtuales, sí hay medios de comunicación que responden a esa cosa más virtuosa, ¿no? De no someterse al poder de turno o hacer investigación en serio, ¿no? Pues todavía no está todo perdido, es como que ya periodismo, chao, nos vemos. ¿Y el cine qué puede con todo esto? ¿En qué puede ayudar? El cine ha cambiado mucho también. No, claro, el cine clásico. Yo creo que justamente ahora está viendo como una especie de así diluimiento también entre ciertas frutas, ¿no? De lo audiovisual clásico con lo que es multimedia, o sea, como que pienso que el cine tiene mucho que aportar, pero ya quizás bajo otros formatos, o mezclándolos y llegando quizás a más personas. Eh, pero sí, ahorita también hablando de colonizaciones, porque el Netflix u otras
compañías mandan a hacer películas que están en el cine tradicional 1 o 2 días y después te tienes que enchufar a su sistema, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque eh, sí hay una tendencia a que, no sé, las grandes producciones pasen por ahí. Pero claro, hay un montón de cine independiente, hay un montón de canales que todavía existen, que yo creo que no todo está perdido nuevamente, ¿no? Entonces, mm, sí, hacer mucho, ¿no? Con lo de audiovisual. Y después, ¿qué más? Porque ahí en lo que no sabía que tenías esas películas, ya vamos a ver cómo nos llega a nosotros, pero ahí que hay también algo de periodismo, ¿no? Es una investigación, es cine documental. ¿Por qué elegís ese lenguaje? Ah, ya. Sí, tanto en Diálogo Chichasmi, que ese es de 2010, como en Beraya, ahí hay una vinculación con la Amazonía, ¿no? Y, caramba, qué pesados. Ya, voy a responder. O apagalo, Eh, Irene, sí, es que es el WhatsApp, voy a cerrarlo, sí. Ya, más fácil. ya. Sí, voy a cerrar todo, cierro todo. Ya, ya. Ok, ya lo cerré. Eh, Se vincula con la Amazonía, con lugares bastante alejados, y en 2009 hubo un problema social muy grande en la parte norte del Perú, por Bagua, en que era el gobierno de Alan García en su versión más neoliberal. Y él había creado el discurso del perro del hortelano, ¿no? Y había también dicho que los pueblos indígenas, amazónicos, andinos, eran, no dejaban, no progresaban y no dejaban progresar, ¿no? Era como que defendemos al bosque, pero algo totalmente inútil. Lo veía como la mano muerta de la Edad Media, ¿no? Es como que son tierras sagradas, entonces lo dejamos ahí. Y entonces, con la excusa de que tenía que adecuarse las leyes al TLC con los Estados Unidos, meten un montón de cosas de contrabando. eh, los más recalcitrantes o los más, pero con justa razón, ¿no? O sea, porque en un momento Alan les dice que son ciudadanos de segunda categoría. eh, los que no se quedaron de brazos cruzados fueron los Aguajún y los pueblos jíbaros ahí en Amazonas. Y hubo una masacre policial. Entonces, luego de eso se hicieron esas mesas de diálogo, ¿no? Que nunca antes se habían puesto a, nunca se habían reconocido estos diferentes niveles de gobierno. Entonces, este documental trata de ese proceso de intercambio, ¿no? Que hubo. Y por un lado fue positivo porque se derogaron todas estas cosas que afectaban directamente a los pueblos, ¿no? O sea, muchas veces, claro, están haciendo sus cosas y hay este traslape de lotes petroleros u otras cosas que ellos no decidieron, y, y ya, pues por eso ahora se implementa lo que se llama la consulta previa, y como que un tema social que antes no existía, ¿no? Entonces, ese es un avance. Y muchas veces, o sea, la opción que teníamos en ese momento era o hacer un trabajo académico o un documental. Entonces, eh, al final el paper se hizo, pero no fue lo central, ¿no? O sea, nos concentramos en, en esto que tendría mayor difusión. Y lo mismo en Beraya, ese es como que ya, ese es en otra parte de la Amazonía, es en Ucayali, como el pueblo Shipibo Conibo.
pero es como una poesía audiovisual, ¿no? Es un poco más en la tradición de Koyanis Hatzi, o Hatzi, ¿no? Que tienes una composición musical y en base a eso las imágenes que son las que te van creando estas sensaciones o pensamientos, ¿no? Es más experimental. Y uno de los motivos por los cuales hicimos esto fue porque, como hay tanto odio en general, ¿no? En estos tiempos polarizados, pensamos que era una forma de una respuesta, ¿no? Basada en el amor, ¿no? En otros sentimientos que no son los que están predominando en muchos espacios. A ver, mi perro te quiere preguntar algo, está todo el tiempo golpeando la puerta. Ya le digo que te pregunte. Escúchame, y cuando vos vas al territorio, ¿no? A esos lugares, a la Amazonía, por ejemplo, justo dijiste la palabra progreso, que es una palabra con la cual yo tengo muchos problemas, ¿no? Sí, sí, Claro, problemático. ¿qué pensás vos habiendo tenido todas estas experiencias tan profundas, digamos, con con la ausencia de progreso o algo parecido, qué sé yo, con algo justamente más originario? eh, ¿Qué pensás o qué reflexión te trae eso sobre el tema del progreso, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta esa observación, ese intercambio, esa experiencia con la gente de ahí, digamos. Justamente que estamos hablando del tema de lo transhumano, y bueno, esto se progresa para ese Ujú, lado, al parecer. ujú. Sí, es difícil, ¿no? Porque dentro mismo hay muchos grupos sociales, ¿no? O sea, no solamente están las culturas originarias, los pueblos amazónicos que ya estaban, ¿no? Desde la prehispania, sino que hay muchos colonos de los Andes que se han ido a la Amazonía a buscar tierras, todo, y eso crea como que cierta clase de conflicto entre cómo viven las personas de las partes más altas de los Andes y la de los llanos amazónicos. Ay, perdón, estoy recuperando un refresco. Y lo otro es esta visión centralista, ¿no? Desde Lima, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? Las mega inversiones. Entonces, es muy difícil llegar a como una visión de lo que debería ser, porque en el gobierno de Belaúnde, en los 60, Belaúnde primero, porque de ahí estuvo del 80 al 85, él le lanzó Napalm a una comunidad indígena porque no querían hacer una carretera, porque decían, ¿cómo van a estar opuestos a la construcción de una carretera, ¿no? Al asfalto? Entonces, plin, ¿no? Entonces, esa visión totalitaria del progreso le ha hecho mucho daño al país y justamente de los pueblos indígenas se habla mucho del bienestar, ¿no? Que ese debería ser la medida, el buen vivir eh, o sea, como calidad de seres humanos, ¿no? No la cantidad de puentes, o sea, si un pueblo quiere los puentes y todo eso, bien, ¿no? Pero que no sea algo impuesto desde Lima, desde las ciudades, simplemente porque piensan que es lo que hay que hacer. Parece que hay, mm, o sea, hay tengo una necesidad mayor, pero y que también se considere a la visión de los pueblos indígenas en términos iguales, ¿no? En el discurso, ¿no? Como una de las partes, ¿no? Que pueden participar en el debate.
parecería que es uno de los grandes desafíos de este simulacro de democracia en el que vivimos, Ujú, de cómo incorporar el diálogo y a las razones del diálogo. Es decir, el diálogo debe articularse en razones, ¿no? Es decir, en argumentos, eso quiero decir. Cómo incorporar al argumento que hace posible la convivencia y que hace posible estar juntos. Cómo incorporar, no sé cómo decirlo, lógicas distintas, puntos de vista distintos. Cómo articular estos diálogos que tienen estructuras vitales muy diversas y que por tanto ese diálogo no es sencillo, no es fácil, porque estamos hablando, para decirlo de una forma, con culturas lingüísticas distintas, ¿no? Es decir, lenguajes distintos. Y por tanto esos lenguajes son modos de vida distintos. ¿Cómo es posible que una sociedad que pretenda ser moderna debería ser una sociedad, me parece a mí, que sea capaz de articular esto, que sea capaz de encontrar instancias de un diálogo efectivo, es decir, encontrar instancias de comprensión de uno y de escucha y comprensión del uno al otro. Eso es buen vivir, ¿no? Porque, como decías antes, si buen vivir es tener un teléfono móvil, estamos complicados, digamos, estamos un poco desorientados. Y sí, eso me ha hecho acordar algo que hay un trabajo que salió hace unos 5 años de una socióloga peruana que se llama Mariel García, y su libro se llama Solo zapatillas de marca. Y es un análisis de cómo entre muchos jóvenes eh, se gastan su dinero en todos estos artículos de marca y sin embargo tienen dosis, anemia, problemas al cerebro. sí. Eso, bueno, es así, ¿no? Pero eso en muchos lugares, ¿no? Ujú. El problema, me parece a mí, el problema, digamos, yo no sé qué te parece, pero a mí me parece, me da la impresión de que nos han robado las palabras, ¿no? Las palabras genuinas que nacen de nosotros. Y Ujú. son palabras que nacen del contacto de nosotros con nosotros mismos, con el mundo vital, nuestro. Y entonces lo que las estructuras de poder, digamos, no sé cómo, que es un término medio gastado, pero el poder mismo siempre nos impone su propio lenguaje. Y en esa imposición del lenguaje es la imposición de una desconexión con nosotros mismos y con nuestros mundos vitales. Sobre todo en aquellas clases sociales que están más arraigadas de las culturas del país. Claramente en el Perú, que tiene una acción cultural muy fuerte, una tradición cultural de pueblos originarios, aún muy presente, distinto en algunos sectores o zonas de la Argentina. La migración ha sido o avasalladora o sobre territorios poco habitados. Entonces, creo que
eso es un problema, ¿no? Y creo que ahí el periodismo debería jugar un rol, una tarea importante, que es devolverle las palabras a la gente. Sí, pues, Sí. claro, y con las palabras muchas veces viene, o sea, una de las cosas que se ve mucho acá en las comunidades y en los pueblos originarios es que eh, la música, el canto y el trabajo de construcción están ligados, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en el mundo más occidental hay una separación o compartimentos así entre un ámbito y otro, y allá no es tanto así, ¿no? Como que hay mayor conexión entre estas diferentes expresiones y actividades, ¿no? Son concurrentes. No pienso en la agricultura, en la construcción, diferentes cosas del día a día. Bueno, dama, caballeros, ¿alguna última reflexión? El tiempo ha llegado a su fin. O nos convertimos en transhumanos, inmortales, Inmortales. ¿eh? ¿Eh? O tenemos que dar cuenta del paso del tiempo. Irene, tenemos como único token of our appreciation, ahí habría que traducir, token of appreciation. ¿Cómo sería? ¿Alguno, Irene, Carlos, tiene que saber? ¿Cómo sería token of appreciation en castellano? Difícil, ¿no? Porque un token es como una Sí, ficha. Entonces es raro, el inglés es extraño ahí. es como un Bueno, valor del aprecio o algo así, o una muestra, pero es ahí como... está, como una muestra sería. Bueno, lo único que tenemos aquí es poesía. Un ¿Cómo? signo, un signo de aprecio, muestra de Ahí aprecio. está. Una muestra de aprecio se usa en español, ¿no? Nuestro signo muestra de aprecio. Castellano. Es poesía, así que se me ocurrió para agradecerte este tiempo que pasaste con nosotros. Estamos muy agradecidos. Qué mejor, pensé yo, que un poeta chileno, ¿no? Claro. Claro, escúchame. Así que bueno, pensé Jorge Tellier. ¿Cuál? Jorge Tellier, me parece un Ujú. poeta heideggeriano que ha estado en el mundo interior en el pasado. Y pensé justamente en este poema que se llama Muerte y Resurrección. Y con eso nos despedimos. Muerte y resurrección. Voy a leer una sola parte, porque es largo. Y dice así: antes que de nuevo floreciera la sangre en la piedra de sacrificio, había un puerto de días tranquilos como ruidos de remos en el agua. Allí había tiempo de sobra para escuchar horas y horas el griterío de las gaviotas. O buscar una vertiente para beber tras las cacerías de otoño, o dormir largas tardes escuchando entre sueños a los pinos de cara arrugada, que enseñaban a hablar a los primeros brotes de la primavera. Hasta que de pronto todo volvió a ser como en el principio. Solo el frío y el chillido de un pájaro, solo el ruido de las olas rompiendo un esqueleto lanzado al roquerío. Antes de que otra vez las hechiceras de la tribu sintieran que la tierra pedía la sangre de un inocente para calmar el océano, había un puerto soñando como anciano en los grandes días de 1900, cuando los vapores llegaban cargados de trigo para el río. Había un pueblo rodeado de bosques en incendio y de cementeras que conocían solo pasos de pies desnudos. Pueblos de curas y de cantinas, de pescadores con hijos hambrientos, de muchachas rubias, rodeadas de espinos blancos a la salida de la novena, y de prostitutas sarnosas en torno a braseros.
Pueblo en donde nadie tenía sueños y se enterraba a los muertos en un cerro lejano, pero se los sentía respirar en el polvo y en el barro, hasta que todo volvió a su comienzo, solo el frío y el chillido de un pájaro, solo las olas rompiendo un esqueleto lanzado al roquerío. Esto fue Mundo Interior.